Vamos a hablar en la clase de hoy de la relación que hay entre derivadas y la gráfica. Sí, la relación que hay entre las derivadas y la gráfica de una función. Entonces, notemos que, claro, si yo tengo que la derivada es positiva, en cierta medida lo que yo estoy diciendo es que la función va o está yendo como hacia arriba. Entonces la función va creciendo. Si yo tengo que la derivada es negativa, digamos en estos dos casos, entonces la función va decreciendo. Entonces básicamente eso es como un primer resultado, pues, ¿cierto? Si f' es positiva, la función es creciente. Si f' es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces yo lo resumo de la siguiente forma. Si f' es positiva, entonces la función es creciente. Si f' es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces un primer resultado sencillo que relaciona la derivada de la función con la función, si es creciente o decreciente. Entonces veamos un primer ejemplo. Encuentre dónde crece la función, que este es un polinomio, y dónde decrece. Entonces, si yo quiero saber la función dónde crece y dónde decrece, lo que tengo que hacer primero, encontramos la derivada. La derivada de ese polinomio es 3 por 4x al cubo menos 4 por 3x2 menos 12 por 2x. La derivada de 5 es 0. Entonces la derivada nos quedó como 12x3 menos 12x2 menos 24. Esta es nuestra derivada. Y me interesa saber cuándo la derivada crece y cuándo decrece. Entonces lo que me interesa saber es por resolver esta inecuación. F' de x mayor o igual que 0. Entonces lo que tenemos es esta inecuación. 12x cubo, perdón, esto es 24x. 12x cubo menos 12x2 menos 24 mayor o igual que 0. Tengo que resolver esa inecuación. Para resolver esa inecuación lo que hay que hacer es factorizar. Le sacamos factor común 12x. x2 menos x menos 2. Y es un trinomio. Lo factorizamos con dos paréntesis. Quedaría x menos 2 y x más 1. Listo. Ya lo factorizamos, nos dio esto. Y entonces, listo, ya hay que resolver esa inecuación. Pueden resolverla como deseen. El método pues, que yo uso muchas veces es el método del cementerio. O también pueden utilizar el método del intervalo, el método como quieran. Entonces, listo. Aquí tenemos básicamente pues como el método del cementerio, del intervalo, que en esencia es casi que lo mismo. Analizamos los signos de cada uno de estos factores. Entonces, en el intervalo entre entre menos infinito y menos 1, todos son negativos. Entonces f', que es todo esto, me va a dar un número negativo. Entre menos 1 y 0, f' va a quedar positivo. Entre 0 y 2 me va a quedar negativa. Y a partir de 2 me va a quedar positivo. Listo, básicamente aplicar el método del cementerio, del intervalo, ahí. Tienen que acordarse pues cómo resolver inecuaciones. Si no, yo creo que en
el canal, pues en el canal hay un video explicando yo cómo resolver inecuaciones. Entonces, si alguno de pronto está flojito en eso, no se acuerda, puede revisar ese video. Ahorita yo busco a ver cuál video es. Bueno, listo, entonces ya lo resolvimos, pues. Pues ya estaba resuelto básicamente, ya tenía este pastel, pues ya estaba resuelto, era para ahorrar, digamos, ese tiempo, porque no se demora, digamos, un ratico resolviendo la inecuación. Entonces ya tenemos dónde es negativa y dónde es positiva. Por lo tanto, tenemos los signos de f'. Entonces, por lo tanto, cuando la derivada es negativa, es decreciente, y cuando la derivada es positiva, es creciente. Listo, eso es. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Listo. Bueno, y aquí ya tenemos la gráfica de la función. La función tiene esta forma, tiene esta gráfica, entonces ahí podemos darnos cuenta. Entre menos infinito y menos 1, este sería el menos 1, es decreciente. Entre menos 1 y 0 es creciente. Hagamos la creciente con verde. Esta parte es creciente. Entre 0 y 2 es decreciente. Y a partir de 2, la función ya es creciente. Pues simplemente es como para verificar que sí obtuvimos lo que era. Ustedes pueden utilizar pues software o en internet, ¿cierto? Online, una graficadora de funciones online, algo que yo les dé pues que yo les dé la fórmula de la función y me dé la gráfica, y con eso ustedes pueden verificar que lo que ustedes calcularon sí les dio, ¿cierto? Y que sí concuerde con el resultado. Bueno, entonces vamos a hablar de la prueba de la primera derivada, que en esencia es lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces supongo que ese es un punto crítico de una función continua. Entonces, si f' cambia de positiva a negativa, entonces f tiene un máximo local. Si f' cambia de negativa a positiva, f tiene un mínimo local, y si no cambia, no es ni máximo ni mínimo local. Entonces, ¿ahí qué estamos diciendo? Digamos que aquí la derivada es positiva, y luego pasó a ser negativa. Entonces, en ese caso estamos hablando de un máximo local. Si primero era negativa y después pasó a ser positiva, recuerden que en el punto crítico la derivada es cero, ¿cierto? En el punto que nos interesa, digamos en este caso, en este punto C, la derivada es cero. En este punto C, la derivada es cero. Entonces, como en ese punto C la derivada es cero, pues claro, lo más usual es que antes era positiva, pasa por cero y luego pasa a ser negativa, o antes era negativa, pasa por cero y luego pasa a ser positiva. Entonces, en ambos casos, tenemos un máximo local, un mínimo local, pero no es obligatorio. Por ejemplo, en este caso, era creciente. Aquí tenemos un punto con derivada cero, que es un punto crítico,
y luego la derivada sigue siendo creciente. Entonces, en este caso, ese punto no es ni máximo local ni mínimo local. Y viceversa, teníamos una función decreciente y luego sigue siendo decreciente. Entonces, el punto crítico no es ni máximo ni mínimo local. Entonces, básicamente, esa es la prueba de la primera derivada. Es relativamente sencillo el concepto, pues viéndolo así con estas gráficas, a mi parecer. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Recuerden pues que uno de los conceptos claves de esta clase es que cuando la derivada es positiva, la función es creciente, y cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Con eso fue que iniciamos. Muy bien. Listo. Entonces, ejemplo 3. Determine los valores máximos y mínimos de esta función en este intervalo. Entonces, vamos a hallar los puntos críticos en ese intervalo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la derivada. La derivada es 1, la derivada de x es 1, más 2, la derivada de seno es coseno. Y para encontrar los puntos críticos, recuerden que es cuando la derivada es 0 o cuando no exista la derivada. En este caso, el dominio de esta función son todos los reales. Por lo tanto, la función, la derivada siempre va a existir. Entonces, lo que queremos es resolver g' igual a 0, o sea, 1 más 2 coseno de x igual a 0. Despejando coseno de x, nos queda que coseno de x es menos 1/2. Entonces me interesa cuando x es menos 1/2 en este intervalo entre 0 y 2pi. Deben de recordar trigonometría. No sé cómo estén en trigonometría. Pero bueno, coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el En el tercero. Entonces, sabemos que coseno de 30 grados es 1/2. 1, 2, raíz de 3. Ah, perdón, ese seno. Seno de 30 es 1/2. Coseno de 60 es 1/2. Muy bien. Entonces, coseno de 60 es 1/2. Por lo tanto, lo que tenemos es aquí los 60 grados. O sea que estamos hablando de 120 grados. O de 240, ¿cierto? 240. O sea que la solución a esto sería x igual a 120 grados o x igual a 240 grados. Y bueno, y si lo queremos en radianes, pues simplemente sería 2/3.
2 tercios de pi o 4 tercios de pi. Pi es 180 grados, pi tercios es 60 grados, 60 grados por 2 da 120 y 60 grados por 4 da 240. Bueno, trigonometría, pues. Listo, trigonometría. Muy bien. O sea, profe, hay que buscar Hay que resolver cuando la deriva de cero, ¿cierto? sí. Hay que resolver cuando la deriva de cero. Entonces tienen que resolver esta ecuación trigonométrica. Y la solución a esta ecuación trigonométrica son dos posibles soluciones, son dos posibles ángulos, uno en el segundo cuadrante, otro en el tercer cuadrante. Entonces las dos posibles soluciones son 120 y 240. Pregunta lo que ibas a preguntar. Pues sí, o sea, se tiene que hallar con el grado, pues de ahí es el que viene siendo pues de coseno, que es 60. Digamos yo no sé Ese es cómo el se llama. ángulo de referencia. De referencia, o sea, pude haber usado el 30 o no. El- pues porque usted al principio No, ha puesto de tiene que 30. ser cuando, o sea, tiene que darnos un medio, ¿cierto? Pues en este caso menos un medio, pero, pero el signo lo cuadramos con los cuadrantes. Coseno Sí. es positivo en el primero y en el cuarto, y coseno es negativo en el segundo y en el tercero. Entonces, me concentro en que algo que me dio un medio. ¿Coseno de Ujú, cuánto me da un medio? Pues coseno de 60 da un medio. sí. Entonces, ese es el ángulo de referencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé que coseno de 60 es un medio, coseno de 300, que sería el ángulo correspondiente al cuarto cuadrante, también sería un medio, y ya en los otros dos cuadrantes sería el mismo un medio, pero con el signo negativo. Entonces en el segundo y el tercer cuadrante estaríamos hablando de un ángulo, cuando el ángulo de referencia es 60, el ángulo es 120 en el segundo cuadrante. Cuando estamos hablando del tercer cuadrante, el ángulo sería 240 y listo, coseno de 120 es menos un medio y coseno de 240 es menos un medio. Ustedes lo pueden verificar pues en una calculadora o ustedes pues lo pueden verificar. Si no, entonces si están muy perdidos, deben de repasar trigonometría. En el canal yo también tengo algunos videos y clases de trigonometría, explicando bien, digamos, en todo el detalle cómo es que se resuelve una ecuación trigonométrica, cómo es lo de los cuadrantes, cómo es lo del ángulo de referencia. Eh, sí, están muy perdidos referente a eso. Eso no hace parte de cálculo diferencial. ¿Listo? Eh, resolver un... Aplicar método del cementerio, pues resolver una inecuación no hace parte de cálculo diferenciales, son, digamos, prerequisitos. La parte de trigonometría tampoco hace parte de cálculo diferencial, son prerequisitos que se requieren para el curso, ¿cierto? Pero sí, como les digo, yo ya tengo videos pues explicando estos temas, entonces pueden ver esos videos si están muy embalados, pueden ver, pueden tratar de repasar, estudiarlo y también pues pueden preguntar, ¿cierto? Pueden preguntar sobre esos temas si tienen dudas. Bueno, entonces, estos dos son los puntos críticos. 2 tercios de pi y 4 tercios de pi. Son los dos puntos críticos que encontramos. Entonces hay que recordar que la función seno, perdón, la función coseno es una bolita, más o menos así.
Entonces, de hecho, coseno es positivo de 0 a pi medios, es negativo de pi medios a 3 pi medios y es positivo de 3 pi medios a 2 pi. Entonces, esta es nuestra derivada. Esos son los puntos críticos. Básicamente los puntos críticos parten el intervalo. Estamos analizando el intervalo entre 0 y 2 pi. Y tenemos los puntos críticos. 2 pi tercios y 4 pi tercios. Muy bien. Entonces es fácil ver que en este intervalo la derivada es positiva, en este es negativa y en este es positiva. Lo que uno puede hacer es evaluar, por ejemplo, cojamos un punto en este intervalo, cojamos, utilizando como el método del intervalo, por así decirlo, 1 más coseno más 2 coseno, evaluado en pi tercios es 60 grados, entonces esto nos da 1 más 2, coseno de 60 es 1/2, y esto da 2, que es positivo. O sea que la derivada en este intervalo es positiva. Cojamos un punto en este intervalo, digamos 3 pi tercios. 3 pi tercios es pi. Entonces 1 más 2 coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Veanlo acá, ¿cierto? Menos 1. Entonces eso quedaría 1 más 2 por menos 1, que eso nos da menos 1, que es negativo. O sea que en ese intervalo nos dio negativo. Y aquí podemos coger otro punto, 5 pi tercios. Vamos a calcular 1 más 2 coseno de 5 pi tercios. 5 pi tercios es 300. Y coseno de 300 también es 1/2. Por lo que habíamos hablado ahorita de esto. El ángulo de referencia de 300 es el formado con el eje X, que es 60. Entonces coseno de 300 es lo mismo que coseno de 60. Simplemente no puedo borrar. Bueno, simplemente puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Pero como en el cuarto cuadrante coseno es positivo, entonces es el signo positivo. Te reitero, si están muy embolatados en esta parte, si mejor dicho no entienden nada, les recomiendo que repasen trigonometría. Listo, ahorita yo les voy a pasar los links a los videos del canal para que repasen trigonometría. Me está molestando esto mucho, no me deja borrar. Bueno, listo. T es positivo. T es simplemente eso es 1 más 2 por 1/2. O sea que eso es 2.
que es positivo, o sea que el signo de en ese intervalo es positivo. Básicamente aquí lo que acabamos de hacer es usar el método del intervalo. Lo que hicimos fue resolver esta inecuación. Lo que hicimos fue resolver esta inecuación, básicamente. Resolvimos esta inecuación, que lo que hay que hacer es resolver cuando es igual a 0. Cuando es igual a 0 nos dieron estos dos puntos. Y luego ya en cada intervalo evalúen un punto y el signo de ese punto va a ser el signo de todo el intervalo. Eso es el método del intervalo. Listo. Entonces, si estaban graves en inecuaciones, reitero también. Ahorita les paso pues el video para que estudien y repasen inecuaciones. Listo, entonces teniendo ya los signos en cada intervalo, ya sabemos cuándo es creciente y cuándo es decreciente. En esencia, eso es. Bueno, entonces ya sabemos cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Y fíjense en lo siguiente, fíjense que en este punto crítico, 2 pi tercios pasa de ser una creciente a ser una decreciente. O sea que en 2 pi tercios, digamos que en 2 pi tercios, pasa de una creciente a una decreciente. Voy a dibujar este de una vez acá. Bueno, está muy maluco. Listo, pero pasa de una creciente a una decreciente. Entonces, como pasa de una creciente a una decreciente, en 2 pi tercios es máximo local. Y en el 4 pi tercios pasa de una decreciente a una creciente. Entonces en este es mínimo local. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos la respuesta. Encontramos el máximo y el mínimo. Al menos pues los locales. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden que si queremos hallar el máximo global y el mínimo global en el intervalo, entonces lo que hacemos sería aplicar el método del intervalo cerrado. Entonces ya tenemos los puntos críticos y los extremos, y pensamos cuál es el más grande de todos, cuál es el más pequeño de todos, y así encontramos el máximo global y el mínimo global. Entonces aquí ya no me cabe pues como por el espacio, y aparte esto está muy maluco, este programa está como presentando problemitas. Entonces para el máximo global, mínimo global, tienen que aplicar el método del intervalo cerrado. Listo. Que eso pues ya lo vimos
en una clase anterior, en un video anterior. Entonces les queda como tarea pues terminar este. Muy bien. Pero ya casi, ahí ya casi que está listo porque ya tenemos los puntos críticos, que era como lo que más se demoraba uno en calcular y lo que probablemente muchos no se acuerden porque muchos no se acuerdan de trigonometría. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la segunda derivada. Entonces, una definición. Si la gráfica de f queda por arriba de todas sus tangentes en un intervalo, entonces se dice que es cóncava hacia arriba, y si queda por debajo de todas sus tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta función es cóncava hacia arriba y esta función es cóncava hacia abajo. La primera, la función siempre está por encima de sus tangentes. Vean que la parte azul siempre está por encima de todas las líneas rojas. Y en la segunda, la función azul está siempre por debajo de todas sus líneas rojas. Pues en este caso es cóncava hacia arriba y en este caso es cóncava hacia abajo. Básicamente, pues uno se fija, pues, cierto, una coca, pues, es cóncava hacia arriba y, y bueno, y una coca al revés, mirando pues para abajo, es cóncava hacia abajo. Listo. Entonces, gráficamente es fácil, pues, de identificarlo. Y entonces acá tenemos la prueba de la concavidad. Entonces la prueba de la concavidad nos dice que si la segunda derivada, por eso incluso yo en el parcial y en los ejercicios que yo les iba colocando, a algunos les preguntaba por la segunda derivada, eso no es capricho del profe, porque si el profe los pone a derivar dos veces porque sí, qué chévere, y ya. No, eso es como enfocado hacia esto, y es que la segunda derivada nos va a servir para determinar la forma de la función. Entonces, si la segunda derivada es positiva, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, entonces la derivada, entonces la función es cóncava hacia abajo. Listo. Ya teníamos que si la derivada es positiva es creciente y la derivada negativa es decreciente. Esa es la primera derivada, pues. Ahora, si la segunda derivada es positiva, entonces, como es positiva, tenemos una carita feliz. La segunda derivada es negativa. Como es negativa, entonces tenemos una carita triste. Y allá tenemos la concavidad, ¿cierto? La segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba, teniendo pues esta forma. Si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo, teniendo esta forma. El truco de la carita triste y la carita triste y la carita feliz es el mejor. Yo creo que así nunca se les va a olvidar, pues a mí nunca, yo me acuerdo cuando lo aprendí así, eh, desde el pregrado y nunca se me olvida. Entonces, es bastante útil porque algunos se confunden un poquito con eso de las concavidades. Entonces, con este truco ahí ya no tienen pérdida. Muy bien. Y ahora entonces hablaremos de los puntos de inflexión. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es básicamente un cambio de concavidad. Es un punto donde hay cambio de concavidad. Entonces, eh, fijémonos, por ejemplo, acá en esta función, en este pedazo, está haciendo en verde, la función es cóncava hacia arriba. Listo.
Y en el pedazo rojo la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, este punto B es un punto de inflexión. Lo mismo que este punto C. El punto C cambia de una cóncava hacia arriba a, de ahí en adelante tendremos una cóncava hacia abajo. Dibujemos todas las cóncavas hacia arriba. Esta es cóncava hacia arriba, esta es cóncava, y esta también es cóncava hacia arriba. Y esta es cóncava hacia abajo. Entonces el punto D es punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Estaba cóncava hacia abajo y ahora está cóncava hacia arriba. Pasa de esas dos. En el punto E, ojo con este, no es punto de inflexión. ¿Listo? Ese punto no es punto de inflexión porque no hay cambio de concavidad. Y en el punto P sí, porque estaba cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo. Entonces los puntos de inflexión en esta gráfica serían B, C, D y P. Preguntas. Profe, espere, ¿por qué ese punto que usted encerró en un circulito no es pues un punto de inflexión? No hay cambio de concavidad. Estaba cóncava hacia arriba, o sea, estaba verde. Las cóncavas hacia arriba las coloqué verdes. Sí. Estaba cóncava hacia arriba y siguió cóncava hacia arriba. Ujú. Listo, gracias. Aunque bueno, hay casos especiales, hay casos particulares. Básicamente ese sería un punto crítico. Ese sería un punto crítico, porque la derivada en ese punto no existe. La derivada en este punto no existe, porque por izquierda me da una derivada y por derecha me da una derivada. Entonces, ese límite no existe porque por izquierda y por derecha son distintos. Entonces, no sería punto de inflexión, sería punto crítico. Por ejemplo, este D también es punto crítico. El punto B no es punto crítico, pero es punto de inflexión. El punto C no es punto crítico, pero es punto de inflexión. Y el punto P, digamos que en el punto P la derivada sea cero. Entonces, suponiendo eso, suponiendo que en P la derivada es cero, podríamos decir que en P es punto crítico y punto de inflexión. Entonces sí, son dos conceptos pues que se relacionan en cierta medida, pero puede que un punto sea ambos, puede que un punto sea ninguno, puede que uno sea crítico y otro de inflexión, puede que otro no sea de inflexión pero sí sea crítico o al revés. Tiene uno todas las combinaciones. ¿Listo? Entonces para que tengan eso presente. Y punto de inflexión es cambio de concavidad, ya. Básicamente ese es el punto de inflexión, cuando hay un cambio de concavidad. Básicamente, en los puntos de inflexión, la segunda derivada va a ser cero, si existe pues. Si existe la segunda derivada es cero en el punto de inflexión. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. Trace una posible gráfica de la función f que cumple esas condiciones. Entonces me dice cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente, porque me dan la primera y segunda derivada, la primera derivada. Tengo las concavidades porque me dicen cuándo la segunda derivada es positiva y cuándo es negativa. Y me dan las asíntotas verticales. El límite cuando x tiende a menos infinito es menos 2
horizontales, asíntotas horizontales. Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 0. Muy bien, entonces tratemos de hacer más o menos un intento de gráfica, pues, ¿cierto? Eso es más que todo un bosqueo, eso no tiene que quedar, pues, perfecto, pero más o menos una idea. Pues por aquí está el menos 1, el menos 2 y el 0. Por aquí sabemos que el menos 2 es una asíntota debido a esto. Por aquí sabemos que en 0 es una asíntota debido a esto. Creciente hasta 1. Entonces, desde menos infinito hasta 1. Por aquí es creciente. Y a partir de 1 es decreciente. Entonces, incluso teniendo eso, ya sabemos que el máximo se va a dar en 1, por ejemplo. En 1 va a ser el máximo porque crece, crece, crece hasta 1 y luego a partir de 1 empieza a decrecer. Listo. Es cóncava hacia arriba entre menos infinito y menos 2. Entonces es cóncava hacia arriba por aquí. Y entre 2 e infinito es cóncava hacia arriba. Y entre menos 2 y 2 es cóncava hacia abajo. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, no sabemos cuánto es la función en 1. Digamos que valga este. No sé cuánto es. Digamos que no sea así. Listo, entonces resulta que a partir de acá es decreciente, cóncava hacia abajo. No, perdón. Aquí es cóncava hacia abajo hasta 2. En 2 es punto de inflexión porque hay cambio de concavidad. Entonces ya aquí empieza a ser cóncava hacia arriba y hay una asíntota, entonces sería algo así. Más o menos, pues. Resaltemos el punto de inflexión. Bueno, no importa. Quizás en otro color. Pero bueno, listo. Y es creciente hasta 1, ¿cierto? Ya habíamos dicho que en 1 es máximo, entonces esto sigue. Se borró. Bueno, entonces en 1 tenemos un máximo, por aquí es cóncava hacia arriba. Aquí hay un punto de inflexión, aquí es cóncava hacia abajo y es algo así más o menos. Por aquí sigue siendo cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Digamos que sigue siendo así. Hagámoslo más bien algo así. Aquí en menos 2 hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Y por aquí hay una asíntota y la función es creciente. Entonces, como la función es creciente, debería ser algo así, cóncava hacia arriba, creciente. Bueno, más o menos, pues.
Esto es como un bosquejo, una idea. Aquí está más bonita. Aquí está el pastel ya más bonita, aquí queda mejor. Listo, pero si llegamos, pues vean que yo no pasteleé por si las moscas, pues. Listo, yo no pasteleé. Simplemente más o menos el punto máximo en uno como que medio me coincidió y eso ya me hizo que lo otro más o menos coincidiera. Aunque bueno, por ejemplo aquí ya está más, como más pendiente. Bueno, pero más o menos pues es la forma de la gráfica. Entonces uno teniendo la derivada y la segunda derivada, solo teniendo los signos, solo sabiendo cuándo es positiva, cuándo es negativa y teniendo las asíntotas, uno ya tiene más o menos una idea, no es exacta, pero más o menos una idea de cómo es la función. ¿Listo? De cómo es la función. Preguntas. Muy bien. Listo. Entonces miremos ahora el criterio de la segunda derivada. Entonces, supongamos que la segunda derivada es continua y si la primera derivada es cero, o sea que tenemos básicamente pues ahí bueno, si la primera derivada es cero y la segunda derivada es positivo, entonces tenemos un mínimo y si la segunda derivada es negativa, entonces tenemos un máximo, ¿cierto? Entonces, en el caso A, f' en C es 0 y f segunda en C es positiva. Entonces, como f' en C es 0, lo que tenemos es un punto donde la tangente es 0, ¿cierto? Y a su vez, como la segunda derivada es positiva, entonces es positiva, una carita feliz. Algo así, pues. Entonces este punto es un punto mínimo local. Muy bien. Y si la derivada es 0 y la segunda derivada bueno, y la segunda derivada es negativa, entonces como la segunda derivada es negativa es una carita triste y tenemos un punto con derivada 0, entonces ese punto es un punto máximo local. Entonces, bueno, el criterio de la segunda derivada es básicamente juntar, pues, o tener en cuenta la prueba de la concavidad. Básicamente tener en prueba la prueba de concavidad, tenerla muy en cuenta y con eso ya nos da. Listo, si yo tengo algo cóncavo hacia arriba, pues estoy hablando de un mínimo, y si tengo algo cóncavo hacia abajo, estoy hablando de un máximo. Listo, ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida. Muy bien. Entonces veamos si alcanzamos pues como el ratico que nos queda. Analizar esta curva. Analice la curva de y igual a x a la 4 menos 4x3 con respecto a la concavidad, puntos de inflexión, máximos y mínimos locales. Y uso esta información para dibujar la curva. Entonces, básicamente, solo me dan la función
y analice todo y trate más o menos de esbozar la curva, ¿cierto? Entonces, lo primero sería encontrar y', encontrar la derivada. La derivada es 4x3 menos 12x2. Entonces queremos ver cuándo la derivada se hace 0. Entonces lo que hay que resolver es esta ecuación. Entonces podemos sacar factor común 4x2. Y la solución pues a esa ecuación es que x sea 0 o x sea 3. Listo, resolviendo pues la ecuación. Entonces ya tenemos los dos puntos críticos. Listo, puntos críticos. Ya los tenemos. Ahora me interesa la segunda derivada. Bueno, digamos con la notación de f. No metemos con y. Entonces, la segunda derivada es derivar la derivada. Entonces, derivamos esta función, quedaría 12x2 menos 24x. Esa es la segunda derivada. Y para hallar los puntos de inflexión, entonces, en este caso serían los puntos donde la segunda derivada sea 0. Entonces, lo que queremos resolver es f' igual a f segunda igual a 0. Entonces lo que tenemos es 12x2 menos 24x igual a 0. Sacamos factor común 12x, queda x menos 24. Y la solución a esa cuadrática es x igual 0 o x igual 24. Y estos serían los puntos de inflexión. Entonces, de hecho, 0 es punto crítico, pero también es punto de inflexión. Listo. Muy bien. Entonces utilice esta información para dibujar la curva. Si uno calcula el límite, calculamos límite cuando x tiende a infinito de f de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, y eso va a dar infinito. Esto está, si uno calcula los límites, no es difícil, uno se da cuenta que tiende a infinito la función. Eso va a ser, digamos, importante. Muy bien. Entonces tenemos ya los puntos de inflexión. Lo que me interesa también es saber la segunda derivada. Hagamos como una línea recta. ¿Cuáles puntos me interesan? El 0, el 3 y el 24. Entonces digamos que por acá está el 0. Aquí está el 3. Aquí está el 24. Entonces yo sé que este es punto de inflexión. Este también. Y ya me interesa saber la segunda derivada. Entonces, aplicando el método del intervalo, nuevamente simplemente resolver esta inecuación o pensar en esta inecuación. Cuando la segunda derivada es mayor o igual que 0, y resulta que la segunda derivada va a ser mayor o igual que 0, vamos a colocarlo, bueno, dejémoslo así. Aquí va a ser positiva, entonces como es positiva, es así, cóncava hacia arriba. Entre 0 y 24 es negativa, o sea que en todo este pedazo va a ser cóncava hacia abajo, y de 24 en adelante es positiva, cóncava hacia arriba. Entonces ahí tenemos más o menos las
cuando es creciente y cuando es decreciente, lo que hay que resolver es esta inecuación. Bueno, lo podemos hacer en otra línea, pues como para no confundirnos tanto. Me interesa el 3, el 0 y el 24. Lo que hay que resolver es esta inecuación. A ver, ¿cómo era? Era 4x2 por x menos 3. Me pregunto eso cuándo es positivo. Resulta que 4x2 siempre es positivo. O sea que realmente esto equivale a pensar es cuando x3 es positivo, x menos 3 es positivo y x menos 3 es positivo en estos dos intervalos y es negativo en estos dos intervalos. Entonces por aquí la función es creciente, creciente, y por aquí la función va a ser decreciente. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer más o menos un intento de la gráfica, un bosquejo. Sabemos que los puntos críticos son 0 y 3. Entonces fíjense que de hecho en 3 hay un máximo por el criterio de la segunda derivada. Listo, en 3 hay un máximo porque es punto crítico y porque la concavidad es hacia abajo. Entonces ahí hay un máximo. Y en 0 es punto crítico y cambio de concavidad. Entonces lo más probable es que sea algo así. Ay, estoy pensando al revés. Perdón. Sería algo así. Por aquí es cóncava hacia arriba. A la izquierda de 0 es cóncava hacia arriba. Y a la derecha de 0 es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Pero en 3 es punto crítico. Bueno, y en 24, que hay también un cambio de concavidad, sería algo así más o menos. Ah, bueno, pero no, como no es punto crítico, no tiene esta forma. En esta forma sería si tuviese derivada 0, pero no tiene, perdón, no tiene esa forma. Simplemente sería algo así. Listo, acá hay un cambio de concavidad, pero
Acá hay un cambio de concavidad, pero la derivada no es cero, listo. Hay un cambio de concavidad, pero la derivada no es cero. Listo. Entonces resulta que la función es decreciente en todo este intervalo, o sea que por aquí sigue siendo así, es decreciente, es decreciente hasta 3, hasta el punto 3. Y luego empieza a ser creciente. Entonces, como feita la gráfica, y en 3 ya empieza a crecer. No sé si hay un error, esto no, pues no debería dar así. No debería dar así. Creo que hay un error. Miramos las concavidades, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Decreciente, creciente, creciente. Bueno, no sé, me está dando algo así, pero creo que hay un error. Creo que hay un error. Y el programa tampoco colabora porque como que se bloquea. Ah, listo, entonces igual continuamos ahorita después del descanso. Pero más o menos así es la gráfica, pues. El único punto que veo raro es este 3.